Listo, comenzamos con este primer espacio abierto de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo es M2C1G54-052. Recuerden que es un dato importante de identificación para ustedes, que de repente, como notarán, hay que hacer portadas. Entonces, este es un dato que incluir o cuando soliciten información, por ejemplo, ustedes lo, lo pueden tener a la mano para que de esta manera la información les pueda llegar de manera más rápida. Esta segunda semana comenzó desde el pasado 11 de septiembre, que fue el día lunes, es decir, antier, apenas, y va a finalizar el próximo 17 de septiembre, es decir, el próximo domingo. Recuerden que cada semana tiene su inicio, tiene su fin y que esta semana contiene distintas actividades a realizar, que son las que el día de hoy vamos a ver. Entonces, en tiempo real, porque ustedes pueden estar viendo la grabación, tengo a Brenda Franco, Juan Carlos y María Luisa, que vamos a estar aquí interactuando con lo que es el espacio para poder avanzar, para resolver dudas y bueno, les doy la bienvenida a ustedes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Me alegra mucho que hayan podido ingresar y que por aquí tengamos esta interacción que se dé a la distancia. Y pues bueno, aquí tengo la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo para el día de hoy es como la semana pasada. Vamos a tener la bienvenida, el objetivo, revisión de actividades, ahí tengo un error, y las dudas y los comentarios que puedan surgir, que ustedes tengan, ya sea con base a lo que revisaron de manera previa o que puedan ir agregando alguna duda sobre la marcha mientras vamos viendo las actividades y lo que hay que realizar con cada una de ellas. Entonces, el objetivo de cada sesión o de cada espacio que tenemos aquí, recordemos que es que vamos a intercambiar puntos de vista porque no se trata únicamente que esté yo por acá y que ustedes estén escuchando, sino que ustedes también puedan participar, que puedan aportar, que puedan preguntar, que puedan responder, porque la información que ustedes dicen y la información que yo menciono va a ser complementaria para que de esta manera vayamos avanzando y el aprendizaje y los conocimientos se den de manera constructiva entre ustedes y también yo, porque hay que recordar que sí, soy su asesora, pero en esta cuestión de orientar y apoyar y guiar, ustedes tienen un montón de información que es súper valiosa que también a mí me hace aprender de ustedes. Entonces, aquí les invito a que puedan estar realizando sus participaciones y que de esta manera podamos ir avanzando de la mano como equipo. Y bueno, para participar aquí tenemos las reglas de comunicación virtual que para quienes no estuvieron en la semana pasada, yo les comentaba que podemos participar utilizando el micrófono, pero para llevar un mayor orden, en la parte de arriba dice participar y tiene una manita así. Entonces, esa manita nos va a ayudar para que una vez que ustedes la presionen, así como ahorita yo lo acabo de hacer, me aparezca un número, que justamente es el número 1, y me aparece una manita en color amarillo, porque cuando me aparece eso, quiere decir que alguno o alguna de ustedes quiere realizar una aportación, pero si yo, por ejemplo, estoy hablando y ustedes quieren participar, entonces ya yo termino y ya menciono, por ejemplo, Brenda, ¿qué es lo que quieres aportar? Y ya entonces ya Brenda menciona lo que quiere aportar. Si en cambio tengo la mano levantada de Juan Carlos, por ejemplo, voy a decir, Juan Carlos, ¿cuál es tu participación o cuál es tu aportación? Te escuchamos. Y ya entonces Juan Carlos va a mencionar cuál es su participación, de tal manera que no vayamos a interrumpirnos o vayamos por ahí a meternos en lo que es la participación de otra persona, porque yo les comentaba, la mayoría de las personas, o al menos en mi caso, de repente si alguien interrumpe, se corta la idea y no fluye de la misma manera a que si tenemos este espacio, este tiempo y la participación enfocada hacia nosotros o hacia nosotras. Entonces, eso es lo que les voy a pedir, así que por favor, antes de iniciar, chequemos que en efecto todos tienen esa herramienta de la manita, que es la de participar. Recuerden que está en la parte de arriba, ya sea como participar, como reacciones o como otros que tiene 3 puntitos. Por ahí ya vi la manita de María Luisa que se levantó, ya se bajó. Ok, muchas gracias, María. Ok, María de Jesús, Juan Carlos, y ya únicamente vamos a ver, Brenda, ¿logras localizar la herramienta?
Ok, perfecto, muy bien. Entonces, esa es la que vamos a estar utilizando para poder avanzar. Recuerden también que las reglas de etiqueta son las que estamos utilizando dentro de cada uno de los foros, incluso desde que ustedes estaban desde el propedéutico, y eso es lo que hay que utilizar también para esta interacción que tenemos, porque finalmente estamos en este espacio en donde cada quien puede tener una opinión diferente, pero que eso no necesita de algún tipo de agresión para decir, no, compañero, estás mal por esto y esto, no, sino de, compañero, no estoy de acuerdo contigo, ya que en mi experiencia esto, se puede generar debate, claro que sí, siempre y cuando mantengamos estas reglas de comunicación, estas reglas de etiqueta, para que toda la sesión vaya en lo más tranquila posible y por supuesto que aportemos información, pero justamente sea para ya sea retroalimentar o aportar algo a nuestro compañero o a nuestra compañera. Y pues bueno, por aquí tenemos lo que es la tablita que les presentaba desde la primera semana. Recuerden que esta tablita es lo que vemos a lo largo de las 4 semanas que consta este módulo número 2. Aquí tenemos la semana que terminamos, el día domingo, perdón, que fue la unidad número 1, comunicar y aprender para lograr metas personales, y que para esta semana número 2 tenemos lo que es la unidad justamente número 2, que es leer y escribir para aprender. Entonces, ya durante la primera semana vimos todo lo relacionado con esta cuestión de la comunicación, tanto oral como escrita, la cuestión del análisis sobre nosotros mismos, saber nuestra historia de vida, poder recordar cuáles son las fortalezas que tenemos, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, saber también cómo es que vamos a estar trabajando, conocer nuestra rutina o nuestro día a día para identificar estos espacios en los cuales podemos atender prepa en línea y todas las demás actividades que nos rodean. Y que con base a esa primera semana que ya terminamos, llegamos a esta segunda que va a tener 2 actividades integradoras. La actividad integradora número 3, que es selección de textos e ideas aplicables, y actividad integradora número 4, que es el resumen. Estas 2 actividades son las que vamos a tener como principales, por decirlo así, es decir, son las integradoras, pero recuerden que también tenemos actividades que son formativas. Tenemos 2. Para esta semana no hay actividades socioemocionales. En la primera hay que recordar que sí, pero para esta no. Para esta únicamente tenemos 2 actividades formativas, como en cada semana vamos a tener. Tenemos actividad formativa número 3, que se llama la escritura, y actividad formativa número 4, que es leer para aprender. Pero antes de que pasemos a la revisión de las mismas, qué es lo que hay que realizar con cada una de ellas, de qué constan, etcétera, primero vamos a obtener estas participaciones de parte de ustedes, por favor, recordando que es un espacio de participación activa en el cual para esta primera revisión, cuéntenme, ¿ya comenzaron a revisar sus recursos? ¿Avanzaron con sus actividades? ¿Tienen alguna duda con base a las mismas? Porque si tienen dudas, nos vamos directamente sobre ellas, por favor. Así que recuerden, manita y después participación. Ok, primero vamos a escuchar a su compañera Brenda. Brenda, te escuchamos. Bueno, yo ya chequé los recursos. Tuve que leer 2 o 3 veces para comprender y la estoy realizando primero mis actividades en una libreta para poder pasarlo en un procesador de textos. Y no tengo ninguna duda por ahorita para realizarlas. Gracias. Gracias, Brenda. Ok, ¿alguien más? Ok, María Luisa, te escuchamos. Buenas tardes.
Yo ya hice mis 2 actividades, nomás estoy esperando a que tuviéramos esta clase para saber si todo estaba bien para entregarlas. Ok, muy bien. ¿Alguna duda que te haga justamente dudar si entregarlas o no? Por el momento no. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere realizar alguna participación? María de Jesús, te escuchamos. María, tienes encendido tu micrófono y se escucha como un sonidito de fondo, pero no sé si soy yo o no se escucha como tal. ¿Sí me escucho? Ahora sí. Ok. Sí, ya he leído los recursos, todos los recursos y he buscado información adicional. Y estoy pensando hacer la actividad integradora 1 y la 2. Y hasta el momento no tengo ninguna duda. Ok, muchas gracias. Mm. Ok, entonces si ya no tenemos alguna aportación más, voy a comenzar a compartir lo que es bueno, primero voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí menciona unidad número 2, leer y escribir para aprender. Esta unidad, como cada una de las unidades que la anterior que ya vimos y las que veremos más adelante, tienen distintos propósitos que van a contribuir a llegar a la semana de integración, que es la cuarta, es decir, la última. Así que dentro de esta unidad número 2 nos vamos a encontrar con que para tener hacia dónde nos estamos dirigiendo, básicamente es que podamos aprender a leer distintos tipos de texto, porque en nuestro día a día estamos leyendo, pero no siempre podemos identificar cuáles son esos tipos de texto. Por otro lado, también vamos a mantener esta comprensión de los mismos, porque recuerden que no se trata únicamente de leer y ya, sino que podamos rescatar las ideas principales, las ideas secundarias y todo lo que rodea estos textos que nos hagan mantener una mejor comprensión de los mismos. También vamos a elaborar resúmenes a partir de la identificación y organización de estas ideas principales que rescatemos, porque el resumen es una herramienta bien importante a la hora en que llevamos a cabo nuestras lecturas. Por lo cual, si comprendemos, para empezar, cuál es el concepto de un resumen y además podemos aplicarlo de tal manera que lo elaboremos y que tenga la forma y los datos que consistan en ser un resumen, entonces nos va a ser muy útil como herramienta para futuras ocasiones, no solamente para las actividades integradoras realizadas en este módulo, sino también las que van a realizar ustedes cuando ingresen al módulo 3, al módulo 4, etcétera, y todos los módulos que vienen. Entonces, déjenme compartirles lo que es la pantalla para que puedan visualizar lo que es la actividad integradora número 3. Solo permítanme ver un momentito. Ok, me indican si ya pueden ver la pantalla que diga actividad integradora 3, selección de textos e ideas aplicables, por favor. María Luisa. Sí se mira muy bien. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos aquí la actividad integradora número 3, que es parte de esta semana número 2, que sus compañeros comentaban o ya avanzaron o ya finalizaron. Entonces, vamos a avanzar. Esta actividad integradora número 3 se llama selección de texto e ideas aplicables y va a basarse en que tenemos una lectura cotidiana, pero esta lectura también se basa en cómo aprendimos a leer,
qué leemos, nos gusta leer o lo disfrutamos o quizás algo que hacemos por obligación, porque finalmente la lectura que tenemos en nuestro día a día puede ayudarnos justamente a estimular la imaginación, a que seamos bastante creativos o creativas, que nos concentremos más, entre otros beneficios que pueda tener, pero que además esto va a depender del tipo de texto que elijamos, porque hay que recordar que no todos vamos a tener los mismos intereses y que esto tiene que ver ya sea con el tipo de texto o que incluso dentro del mismo tipo de texto elijan un género, por ejemplo, un género literario, y que dentro de esto podamos identificar cuáles son las características de ese tipo de texto y que podamos saber qué es lo que nos está gustando a través de lo que estamos leyendo. También qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que vamos a poder adquirir a través de ese texto. Así que voy a bajar un poco más. Tenemos un propósito como tal dentro de esta actividad y es que podamos analizar cuáles son las características de los 4 tipos de texto, porque vamos a encontrarnos con que hay distintos, más abajo los vamos a ver, pero parte de la finalidad también es que ustedes tengan esta libertad de elección dentro de esas opciones que les están dando. Es decir, que ustedes puedan ir identificando si les llama la atención el título o a lo mejor una vez que busquen el título o entren al título que vean algunas palabras clave que les llamen la atención o quizá ya hayan leído algo del autor y que eso les impulse a querer leerlo. Entonces, eso es lo que van a ir identificando dentro de las lecturas que lleven a cabo, ¿ok? Y vamos a ver lo que necesitamos para realizar esta actividad. Primero van a poder identificar una lectura de su interés, ¿ok? Y para ello voy a pedirles lo siguiente. Pregunta para ustedes. 1, ¿les gusta leer? Y 2, ¿qué es lo que les gusta leer? Ok, María de Jesús. Bueno, a mí sí me gusta leer. María de Jesús, no te escuchamos. Ahora sí. Sí, listo. Bueno, a mí personalmente sí me gusta leer. Me gusta leer libros de ficción, de fantasía. Me gusta el género de terror, de suspenso, de drama. Ok, Sí. muy bien. Muchas gracias, María de Jesús. ¿Alguien más? Brenda. Bueno, a mí sí me gusta leer. Me gusta leer muy poco. Me gusta leer de todo. Este, pero necesito no tener mucho ruido, porque si tengo ruido no llego a comprender lo que leo. Ok, entonces necesitas como completo silencio. Sí, Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Brenda, ¿quieres agregar algo? No, ok. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Ok, Juan Carlos, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Bueno, sí, te escuchamos. gracias, perdón, es que estoy teniendo, buenas tardes, de antemano, asesora, compañeros, buenas tardes. Estoy teniendo muchos problemas con la comunicación. De repente bueno, no puedo conectar bien al audio, entonces, pero los escucho perfectamente. Eh, Todavía sigo con problemitas, pero quisiera comentar que la lectura para mí, me ha costado en un rato
bastante tiempo retomarla. Es muy interesante y me gusta mucho la tecnología, la cual implemento en mi vida laboral. Es de lo que más tengo que estar leyendo por mi trabajo, pero de retomar unas lecturas de otras, llámese el de libros o de cualquier otra índole, me cuesta un poco de trabajo. Y sí me gustaría retomar nuevamente y que sea de mi interés o usar técnicas de interés para poder apegarme más a la lectura, que obviamente leyendo, pues aprendemos mucho más, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Y una disculpa por no poder hablar como se debe, porque estoy teniendo problemas con mi equipo. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias por responder. Ok, entonces, cuando nos encontramos, la lectura va a ser un elemento importante durante todos los módulos, porque sí o sí vamos a leer. Incluso aunque sean instrucciones, vamos a estar leyendo. Entonces, debemos encontrar algunas técnicas para que podamos tener una mayor comprensión o la mejor comprensión posible. En caso de esta actividad, primero vamos a identificar el interés, es decir, qué es lo que nos gusta leer, y vamos a emplear estas estrategias de lectura. Por ejemplo, una de ustedes comentaba que requiere del silencio para llevar a cabo sus lecturas. Hay otras personas que no. Por ejemplo, yo puedo decir que cuando estoy leyendo requiero un estímulo auditivo para justamente estimular mi imaginación, porque yo puedo decir que comparto que me encanta leer los textos literarios, pero disfruto mucho leyendo acerca de ficción, terror y thrillers psicológicos. Entonces, pongo música clásica y eso me estimula bastante a imaginar todo lo que está pasando dentro de las escenas. Si no, se me complica un poco, pero sí me ayuda bastante en comprender mejor la lectura de esa manera, pero eso es a mí. Entonces, así como para alguien puede ser silencio, para otra persona necesita ruido, alguna persona a lo mejor puede ir subrayando, otra persona puede tomar notas, alguien puede hacer un resumen, un mapa conceptual, alguien a lo mejor no necesita hacer todo lo anterior o porque puede comprender sin realizarlo, y es lo que vamos a ir identificando de manera personal. Vamos a reconocer también la estructura de un texto, es decir, cómo comenzamos, qué va en medio, qué va al final, y vamos a identificar qué es lo que caracteriza a esos distintos tipos de texto, porque finalmente por eso están divididos, porque van a tener, no porque van a ser completamente diferentes y estén chocando, pero sí hay elementos que van a caracterizar que sean exclusivamente un tipo de texto científico o uno literario o uno informativo o uno periodístico. Y eso es lo que vamos a identificar para saber que cuando estemos leyendo algo, es un tipo de texto y tiene características diferentes que lo hacen ser ese tipo de texto precisamente. Algo más que vamos a realizar es elaborar esquemas o resúmenes, teniendo bien claro qué es un resumen, cómo se elabora y qué no sería un resumen. También utilizar el Internet como fuentes de consulta, recordando siempre que sí lo podemos utilizar, pero siempre y cuando seamos cuidadosos con el espacio en el que estamos navegando y los créditos que se da a esta información que vamos encontrando a través de Internet. Lo que vamos a entregar finalmente es un documento en un procesador de texto en el cual contenga una descripción e ideas principales a partir de los 4 tipos de texto, pero cuando realicemos nuestras actividades, procuremos no quedarnos en este que entregaré porque es muy corta la descripción, y si únicamente nos basamos en eso, vamos a entregar un trabajo incompleto. Entonces nos vamos a cómo lo realizaré, porque aquí viene justamente punto número 1, punto número 2, etcétera, en cuanto a las instrucciones para que nuestro trabajo esté lo más completo posible o muy completo, ¿vale? Así que nos vamos hasta acá. 1. Primero vamos a elegir una lectura de los 4 tipos de texto. Una, ¿ok? Entonces, una solamente. Primero tenemos estos tipos de texto, tenemos científico, tenemos informativo, tenemos periodístico y tenemos literario. Y a su vez, cada uno de estos tiene 2 opciones distintas, ¿ok? Entonces, primero vamos a identificar cuál es esa opción que nos llama la atención. Por ejemplo, aquí ustedes me van a ayudar a identificar los elementos. Yo, Keira, el título que me llama la atención es la opción número 2
del texto o tipo de texto literario. Entonces ya lo elegí. Opción número 2 del tipo de texto literario. En el punto número 2 dice que analicemos este texto y vamos a identificar sus elementos. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el título de la opción número 2 del texto literario? María Luisa. La noche boca arriba. La noche boca arriba, ok, perfecto. Entonces, yo voy a abrir mi documento en un procesador de textos, voy a escribir el primer dato que me pide y entonces voy a escribir punto, título, 2 puntos, adelante, la noche boca arriba, porque así es como se llama. Punto número B, me pide el autor. ¿Alguien más me puede decir cuál es el autor de esta opción número 2? Ok, María de Jesús. Sí, es Julio Cortázar. Ok, gracias María. Juan Carlos, ¿tu respuesta es la misma o es diferente? Es la misma. Ok, muy bien. Muchas gracias a ambos. Exacto. Una vez que yo ponga el punto número B, voy a poner adelante el autor, que es Julio Cortázar. Entonces, ya tengo 2 datos. Me voy al tercero. Dice fecha de publicación. ¿Alguien me puede decir cuál es la fecha de publicación? Brenda. Es el 9 de noviembre. No, Ok, vamos a ver. Juan Carlos, ¿cuál es tu respuesta? El 19 de febrero de 2014. Ok. sí. ¿Y María Luisa? La misma que Juan Carlos. Ok, díganme, aquí no aparece esa fecha, ¿de dónde la obtuvieron? Ahí sale 2014. A ver, permíteme. A un lado donde dice Cortázar, la noche boca arriba, PDF consultado ya. Ok, acá. Ajá, ahí. Ok, perfecto. ¿Qué significará entonces este SF? ¿Para qué estará ese SF? Ok, aquí tengo levantada tu manita todavía, María Luisa. ¿Quieres comentarlo o la habías dejado arriba? Se me hace que entonces no tiene fecha de publicación. Ok. María de Jesús, ¿tú qué dices? Sí, solo quería comentar que significa sin fecha y que creo que no tiene fecha de publicación. Ok, muy bien, muchas gracias. SF significa sin fecha. La fecha que ustedes ven aquí, a ver, déjenme actualizarle porque no me deja ver todo completo. Ok, aquí como tal no me aparece una fecha. De hecho, me aparece SF porque aquí es en donde vamos a aplicar lo que mencionamos. ¿Qué mencionamos? El Internet como una fuente de información. Es decir, si dentro de esto no tenemos una fecha como tal, ¿la podemos buscar en Internet? Ok, María Luisa. Sí podemos buscarla. Exacto. Sí, sí la podemos buscar. Entonces, aquí es en donde vamos a aplicar esto. A ver, déjenme cerrar la ventana porque se escucha mucho ruido.
Ok, entonces aquí es en donde vamos a encontrar esta fecha, pero claramente vamos a buscarla en internet. ¿Por qué? Porque aquí no aparece. Pero como la vamos a estar buscando en internet, porque no nos las proporciona aquí, entonces vamos a utilizar una referencia. ¿Por qué? Porque vamos a poner la página de donde obtuvimos ese dato. Y así entonces vamos a completar de dónde la obtuvimos, es decir, vamos a colocar fecha de publicación y vamos a poner el año que encontramos en internet. El consultado de es cuando justamente se consultó, es decir, cuándo fue buscada y cuándo fue encontrada esta publicación por prepa en línea. ¿Me explico? Es decir, no es que haya sido publicado en el 2017 o en el 2014, porque lo que aparece en este 2014 es en realidad el día en que fue publicado en esta página de PDF, pero no es la fecha de publicación como tal, sino únicamente el día en el que fue publicado en esa página. Entonces es lo que vamos a distinguir, porque justamente como ven, aquí también tiene un SF en el Principito. En cambio, si subimos y nos vamos hasta la opción número 1 del periodístico, díganme, ¿cuál sería la fecha de publicación? Ok, Brenda. Sería el 19 de octubre del 2016. Ok, ¿sí sería 19 de octubre? Hay que recordar que el consultado es una cosa y el año es otra cosa, o la publicación en sí es otra cosa. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Juan Carlos. Estaba checando que es solo el año 2016. ¿Cómo? Perdón. El año dice el Universal 2016. ¿2016? Ok, muy bien. Sí, correcto. María de Jesús, ¿cuál era tu respuesta? Sería la misma que mi compañero, 2016. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos esta respuesta que vamos a encontrar justamente donde dice, a ver, 2016, porque es este año. Recuerden que el consultado de es cuando Prepa en línea encontró ese recurso, cuando lo buscó, cuando lo coloca, ese día que entró a esa página. No es lo mismo que la fecha en la que fue publicado. Eso es lo que hay que aprender a distinguir. Entonces, una vez ya tenemos este dato de fecha de publicación, me voy al tipo de texto. Si yo elegí la noche boca arriba, ¿qué tipo de texto sería? María Luisa. Literario. Literario, ok. Brenda Literario. y Juan Carlos. Es correcto, literario. Ok, muchas gracias. Entonces, justo es literario porque ya nos está poniendo aquí. Lo único que tenemos que cerciorarnos es que la opción que elijamos nos vayamos hasta esta primera columna que dice tipo de texto. Si elijo la inteligencia artificial no es como la pintan, va a ser científico. Si elijo cuáles son los países con mayor y menor empatía, es informativo y así me voy a ir con cada uno dependiendo de cuál elija, cuál sea el que me haya llamado la atención. Y bueno, una vez que haya identificado eso, voy a elaborar, voy a buscar cuáles son esas características del texto. Puede ser a través de que yo revise los recursos, si voy a buscar información extra, también lo puedo hacer, pero recuerden que siempre hay que colocar referencias y lo importante de esto también es que podamos identificar las ideas principales a través de la lectura que estemos llevando a cabo. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a tener bien en cuenta para llevar a cabo nuestra investigación. Y bueno, ¿alguna duda hasta el momento?
Ok, María de Jesús. Ninguna es eso. Ok, muchas gracias. Ok, Brenda. Las referencias las tenemos que poner hasta el final de la actividad. Sí. Ok, eso era todo. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, una vez que hayamos completado este paso, vamos a elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Pero antes que nada, cuéntenme, ¿qué entienden ustedes que es un resumen? María Luisa. Lo más importante del texto que hemos leído. Ok, gracias. María de Jesús. Pienso que el resumen es sacar lo más importante de un texto o de una obra, pero con nuestras propias palabras, sin perder el mensaje de dicha obra. Ok, muchas gracias. ¿Y Brenda? Estoy de acuerdo con mi compañera María de Jesús. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, correcto. Vamos a encontrar esta información que sea la más importante. Por supuesto que de manera previa hayamos realizado lo que es una lectura a conciencia, que sea bastante comprensible y que hayamos finalizado toda. Pero este resumen va a ir con nuestras palabras. Sí podemos utilizar palabras del autor o la autora, pero eso ya sería una cita. Puede ser directa o indirecta, como puede ser conocido también como paráfrasis, pero para eso hay que realizar referencias. ¿Por qué? Porque de repente hay algunas personas que comprenden que el resumen es básicamente cortar, pegar, cortar, pegar, cortar, pegar. Pero si hacemos eso, y no lo hacemos a modo de cita y no podemos referencias, entonces estamos cometiendo plagio. Así que hay que tenerlo bien presente a la hora de elaborar nuestras actividades, porque si hacemos eso, recuerden que no hay una segunda entrega y además estamos básicamente robando estas ideas del autor o la autora como si fueran nuestras. Entonces, eso tampoco es lo que tenemos que hacer, así que hay que recordar bastante bien que no tiene que ser tal cual copiar, pegar, porque si no es plagio. Y eso es lo que estamos evitando. Por otro lado, en este paso número 3 tenemos que puede ser o un esquema o un resumen. Entonces, ustedes deciden cuál van a realizar, pero si van a realizar un esquema, entonces sí tengan presente la estructura que debe llevar ese esquema. Que si es conceptual, no se trata de poner nada más 4 párrafos súper gigantes llenos de información y que ya va a ser automáticamente un mapa conceptual, sino que debe llevar toda una estructura que justamente identifique o pueda identificar que sea ese esquema en donde contenga la información con ideas principales de nuestro texto seleccionado. Y bueno, como paso número 4, vamos a escribir un párrafo entre 5 y 10 líneas de por qué les interesó esa lectura, sea cual sea la razón o las razones las van a escribir ahí entre 5 y 10 líneas, recuerden. Van a mencionar como paso número 5 al menos 3 estrategias de lectura, porque recuerden que cada persona va leyendo a su ritmo y con su propia estrategia. Y como paso número 6, van a mencionar mínimamente 2 conocimientos nuevos que hayan adquirido a partir de que leyeron esa lectura que realizaron. Únicamente recuerden acá que si dice al menos, es que mínimo van a incluir 2, pero si ustedes quieren incluir 4 conocimientos que hayan adquirido, pueden poner esos 4 y no hay ningún problema. María de Jesús, ¿cuál es tu duda? Sí, asesora, puede ser cualquier esquema, un mapa mental, un cuadro sinóptico o tiene que ser uno en específico. No, puede ser cualquier esquema siempre y cuando tengas presente su estructura. Muy bien, gracias. Por nada. Ok, entonces recuerden, pueden elegir el esquema que a ustedes les resulte más sencillo siempre y cuando tengan presente. Por ejemplo, si pueden hacer un diagrama de flujo, pero únicamente ponen formas al azar sin saber qué significa cada forma, no va a ser correcto porque el diagrama de flujo tiene un significado en cada forma que se utiliza. Así que eso ténganlo presente.
Y bueno, una vez que hayan colocado estos dos conocimientos, habrán terminado su actividad. Recuerden que tienen que guardarla con sus apellidos, su nombre y van a colocar esto para que tenga la nomenclatura correcta. Si quieren saber la cuestión de cómo se evaluará, recuerden que no es que el trabajo se vea bonito o únicamente porque sea observable, sino que tiene esta rúbrica. Al final de cada actividad tiene el cómo se evaluará y sobre rúbrica únicamente le dan clic sobre la palabra y se abre el documento PDF o se descarga y contiene este documento en donde indica cuáles son los rubros que se están evaluando, la puntuación que tiene y también incluso aquí está la cuestión del plagio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dice plagio nivel 1, entrega una actividad en donde dice, integra contenido de su autoría, pero presenta entre 1 y 20% de algún tipo de plagio parcial. Y ya, incluye todo lo demás. Entonces, es lo que vamos a estar viendo, ¿vale? Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? Juan Carlos. No, hasta el momento, muchas gracias. Ok, me parece que no. Brenda. Ninguna. Ninguna. Ok. Ok, entonces, avanzo. Ahora voy a compartirles otra pestaña para que veamos lo que es la actividad 4. Denme un momento. Ok, listo, ya estoy compartiendo. Me indican cuando puedan verla. Sí se ve. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí tengo esta actividad integradora número 4, que es la del resumen. Aquí tenemos que esta actividad va a ser basada en que tenemos siempre una estrategia para comprender las ideas que el autor expresa a través de sus escritos. Esto permite que podamos extraer lo más importante, que era lo que mencionábamos acerca de un resumen, y que además no pierda una idea original acerca de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que mientras realicemos nuestro resumen, entonces busquemos cuáles son esas ideas que estamos expresando, que justamente demuestren que sí leímos el texto, que sí lo comprendimos y que a través de ello pueda quedar como claro que sí estamos llevando a cabo esto. A ver, ahora, cuando llegamos a esta parte del propósito, nos vamos a encontrar con que vamos a identificar una lectura que sea de nuestro agrado
porque vamos a tener igual otra vez unas opciones que podamos elegir y que a través de ella podamos redactar un resumen sobre eso para que podamos invitar a otras personas a leerlo. Lo que necesitamos para llevar a cabo esta actividad es que uno podamos identificar cuáles son las ideas principales y secundarias de un texto. Vamos también a identificar una lectura de interés. Vamos a escribir un resumen. Vamos a redactar con la mejor ortografía que tengamos, vamos a utilizar herramientas para grabar un video o un audio, vamos a exponer de manera oral porque a través de esta oralidad también podemos expresar lo que estamos comprendiendo sin necesidad de que estemos escribiendo y corrigiendo, sino que va a ser un poco más espontáneo y vamos a organizar nuestros tiempos porque hay que llevar a cabo esta redacción. Lo que vamos a entregar es un documento. Recuerden que nos vamos a cómo lo realizaré para que sea un poco más explicativa la situación y ya con eso podemos avanzar. ¿Cómo lo realizaré? Bueno, vamos a leer uno de los textos que se enlistan a continuación. Tenemos 3 opciones. Únicamente vamos a elegir una. ¿Cuál? La que les llame más la atención. Una vez que la hayan seleccionado, entonces van a leerla, van a ir tomando sus estrategias de lectura, es decir, que ustedes van a decidir si es que llevan a cabo van escribiendo en post-its, si van colocando algún separador, ustedes lo van a decidir, pero una vez que hayan concluido con su lectura van a descargar el documento. ¿Cómo se descarga? Van a hacer clic sobre la palabra resumen y se va a descargar automáticamente el documento. Ahora se los voy a presentar para que ustedes lo puedan visualizar, ¿vale? Solo denme un momento. Un momentito, un momentito. Ok, me indican cuando pueda verlo, por favor. Ok, María de Jesús. Sí, asesora, puedo verlo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, aquí tenemos nombre y autor de texto elegido como primer párrafo, perdón, como primer punto. Entonces, aquí vamos a colocar el primer dato, es decir, que vamos a colocar cuál es el título y el autor, porque recuerden que tenemos 3 opciones. Entonces, como únicamente hay que elegir una, vamos a colocar esa única que seleccionamos. Una vez que hayamos concluido ese primer paso, vamos a bajar al segundo, que va a ser después de que ustedes hayan leído, que hayan comprendido, van a mencionar qué fue o por qué eligieron ese texto sobre los otros 2, porque recuerden que como hay 3 opciones y vamos a elegir una, entonces vamos a mencionar qué nos hizo elegir ese texto en lugar de los otros 2 que teníamos disponibles, ya sea por el título, por el autor, porque ya habían leído algo similar, porque a lo mejor ya lo habían leído antes y ahora quisieron releerlo. Es lo que ustedes van a escribir. Como punto número 2, van a investigar sobre el contexto del autor. Aquí díganme, entonces, si no me está dando como tal la información lo que yo necesito, ¿qué voy a hacer para obtener esta información de estos contextos? ¿En dónde la puedo encontrar? Juan Carlos, En internet. en internet, correcto. ¿Dónde más? Aquí Juan Carlos ya nos dio una opción. ¿Dónde más se les ocurre? Brenda. En alguna fuente confiable. Ok, pero ¿cómo cuál? Por ejemplo, tu compañero mencionó internet. ¿Qué otra cosa podemos tener disponible para ir a buscar? Por ejemplo, ¿le suena la palabra biblioteca?
¿Será un lugar en donde podemos encontrar a lo mejor alguna información? ¿O no? Juan Carlos. Sí, claro que sí. Ahí, tutora, también podemos encontrar. También Ok. podemos encontrar la información en revistas, Ah, en Google Académico, por ejemplo, también, ok, muy bien. Sí, etcétera. muchas gracias. De Muchas nada. gracias, Juan Carlos. Entonces, aquí tenemos distintas fuentes de información. Por cuestiones, digamos que más prácticas, se nos puede hacer un poco más sencillo buscar en Internet porque buscamos las palabras clave, buscamos en Google Académico y nos aparece. Pero también hay que tener en cuenta que justamente existen las revistas físicas, existen las distintas bibliotecas que no sé dónde ustedes vivan, pero que puedan buscar y que dentro de ahí encontremos la información que nos está solicitando. Entonces vamos a buscar cuál fue el contexto o el ámbito familiar del autor, el académico, el económico, político, cultural y bélico. En caso de que no encuentren el contexto bélico explícito, entonces pueden buscar como en los años en los cuales escribió ese libro y entonces, o digamos que en los años en los que vivió para que se den una idea de qué fue lo que estaba ocurriendo dentro de su contexto. Igual el económico, así lo pueden buscar como de manera un poquito más general, pero recuerden, no se trata de que si en una página ya encontré unos 10 líneas o un párrafo de 10 líneas en donde viene toda esa información, vaya, copie y pegue. No, voy a utilizar mis propias palabras o si voy a copiar y pegar, voy a colocar que es una cita y eso también incluye referencias, porque si no lo hago, estoy plagiando lo que encontré de una página. Así que por favor, ténganlo en cuenta a la hora en la que vayan rellenando la tabla. Después nos vamos al punto número 3 que dice, para comprender tu texto, responde las preguntas siguientes y nos marca como primera pregunta, ¿cuál es la idea principal? Aquí vamos a colocar justamente después de haber realizado nuestra lectura, ¿cuál es la idea principal que encontramos? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Y que también vamos a escribir cuáles son las palabras clave. Las palabras clave son aquellas que se repiten con mayor frecuencia dentro de nuestra lectura y que nos dan una idea de qué estamos leyendo, es decir, de qué está tratando y qué es lo que estamos realizando a través de la misma lectura. Lo que también vamos a colocar es que vamos a describir el tema y la intención del texto, es decir, qué creen que el autor nos quiso expresar a través de este texto, si es que queda claro lo que nos está expresando, es lo que vamos a escribir dentro de ese aspecto. También vamos, una vez que hayamos terminado todo esto, vamos a llegar a la parte número 4, que es en donde vamos a redactar nuestro resumen. Aquí vamos a seguir utilizando la comunicación escrita, recordando utilizar los acentos o las tildes, los signos de puntuación, los tipos de palabras. También vamos a utilizar, por supuesto, que nuestra ortografía esté de manera correcta, que si comenzamos una oración tiene que ser con mayúscula, no minúscula, etcétera. Todo eso es lo que vamos a estar cuidando a través de la redacción, porque nuestra redacción básicamente va a expresar aquello que estamos mencionando, pero entre más clara sea, muchísimo mejor, porque entonces la persona que lo lea, en este caso yo, va a tener mayor comprensión de aquello que estamos expresando. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, María Luisa, Ninguna. ninguna. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, una vez hayamos concluido eso, vamos a llegar hasta la última parte. La última parte consta de que vamos a exponer a través de un audio o un video lo que va a cubrir básicamente nuestro resumen. Entonces, esto vamos a tener una duración de 2 a 3 minutos en el cual vamos a colocar primero una introducción. La introducción debe corresponder con nuestro nombre, con la actividad, con el propósito de esta exposición. Y durante la exposición del resumen vamos a
digamos que ser espontáneos, no se trata únicamente de que si ya tienen su texto escrito, ustedes vayan leyendo y ya con eso, no, sino más bien que ustedes retomen los elementos de ese resumen escrito y lo vayan explicando con sus palabras, de tal manera que sea bastante fluido, que sea espontáneo, que sea comprensible y que ustedes puedan trabajar en esta oralidad, recordando que es parte de la comunicación que mencionábamos durante la semana pasada, es decir, que cada persona va a estar trabajando con los diferentes elementos de la misma, el volumen, el tono de voz, hacer las pausas correspondientes respetando las comas o los puntos, dando también esta entonación de acuerdo a las tildes o los acentos. Vamos a también poder explicar y con esto vamos a ir dando mayor claridad a nuestras palabras, pero repito, de manera espontánea, es decir, que no tengamos como que un guión que ya esté hecho y que con eso podamos explicarlo, sino que cada quien sea capaz de hacerlo, porque en nuestra vida cotidiana, si nos preguntan algo, no tenemos un guión ya elaborado del cual podamos obtener la respuesta, sino que vamos mencionándolo conforme va saliendo. Así que es lo que vamos a ver. Y vamos a colocar una conclusión al final del audio en la cual mencionen cuál es la intención del texto que leyeron. Recuerden que ya lo escribieron aquí arriba y van a colocar un nuevo aprendizaje que ustedes hayan obtenido a través de esta lectura que realizaron. Finalmente, cuando hayan terminado su audio, lo van a subir a un espacio de almacenamiento como puede ser Drive, como puede ser Dropbox, como puede ser iCloud, por ejemplo, y una vez que ustedes hayan subido, se van a asegurar de que esté en público o que puedan verlo las personas que están dentro de Prepa en línea CEP, en caso de Drive, por ejemplo, y que coloquen aquí lo que es el enlace al audio o video. Por ejemplo, si es video, también lo pueden compartir en YouTube. Nada más recuerden que tiene que estar público, porque si no está público no lo voy a poder visualizar ni escuchar y no lo puedo evaluar. Entonces, una vez hayan finalizado, si utilizaron información extra, entonces aquí abajo colocan sus referencias. Aquí las van a colocar y van a colocar la serie de las mismas. Recuerden que tienen su manual basado en la citación y referenciación de lo que es el sistema APA para que puedan elaborarlas y que de esta manera no vaya a haber como confusiones con lo que respecta al plagio. ¿Alguna duda? No, muchas gracias. Ok. María de Jesús. Ninguna asesora, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, recuerden que al igual que en la actividad anterior, nos vamos a encontrar con que hay que guardarlo con una nomenclatura. Permítanme, ya es de lo último que voy a estarles compartiendo para que vayamos cerrando el espacio por si se les ocurre alguna duda o tienen alguna pregunta. Podemos visualizar ya lo que es la plataforma en donde dice cómo se evaluará. Sí se visualiza. Ok, entonces, aquí como ven tenemos una nomenclatura, vamos a guardarlo con apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M02, S2, A y 4, porque se refiere a la actividad integradora número 4, y vamos a colocar que, o vamos a asegurarnos más bien que no hayamos colocado algún tipo de seña particular que pueda hacer que nuestro documento no se guarde de la manera adecuada y que esto nos impida que la persona que vaya a revisarlo, en este caso yo, que lo pueda abrir, porque si de repente le ponen un punto de más o una coma o algún signo por ahí de más, entonces no va a poder ser como tal abierto porque no está guardándose con esta nomenclatura. Y les sugiero mucho que sí pongan la nomenclatura porque si de repente guardan todas sus actividades integradoras como actividad integradora, de repente sí me ha ocurrido que ahorita, por ejemplo, en esta actividad integradora número 4, en lugar de mandarme la 4, me mandan la 3. Y si me mandan la 3, no la puedo evaluar porque esa va en otro espacio correspondiente. Entonces, coloquen esta nomenclatura para cumplir también con esta base de la rúbrica.
Recuerden que si quieren visualizarla, se van hasta cómo se evaluará y ahí tienen la rúbrica. Únicamente dan clic sobre rúbrica y se abre la rúbrica. Aquí contiene los criterios de desempeño, contiene cuáles son los niveles, contiene la puntuación, contiene también la cuestión del plagio, cuánto se descuenta si es que hay plagio. Así que por favor, revísenlo para que por aquí quede lo más claro posible y que al momento en el que ustedes entreguen su actividad integradora, sepan qué es lo que están entregando y que ya estén más conscientes de que eso que están entregando es la base para que obtengan, 1, calificación y 2, que obtengan la retroalimentación de la misma, ¿vale? Ahora, José Águila, vamos ya finalizando con el espacio, pero si tienes alguna duda, me la puedes mencionar para que la pueda resolver, por favor. Ok, bueno, para ustedes que puedan estar viendo esta grabación también, recuerden que tengo la cuestión que es mi correo más bien, el correo institucional, se los comparto en cada bienvenida para que ustedes puedan enviarme un correo con las dudas que tengan o me lo pueden enviar a través de la mensajería de la plataforma y ahí les voy a estar respondiendo a la mayor brevedad posible. Recuerden que son 24 horas máximo hábiles para responder y 48 horas máximo, 72 horas máximo para evaluar sus actividades integradoras, recordando que todo esto es en día hábil, por favor. Así que bueno, otra cosa, para aquellos o aquellas que tuvieran algún tipo de duda, por ejemplo, de que si el viernes vamos a tener o no espacio abierto porque es 15, como tal el calendario no lo marca como un día en donde no se realicen labores, así que el 15 sí tenemos espacio abierto, entonces voy a estar publicando la invitación para que ustedes puedan ingresar y que tengamos esta interacción con las posibles dudas, revisión de contenidos, etcétera, ¿vale? Así que déjenme compartirles lo que es la presentación para que ya vayamos cerrando. María Luisa, ¿cuál es tu duda? Bueno, respecto a que no se ha visto en la rúbrica, no, en el portal donde nos marca todo lo que tenemos. No se ha visto la participación de las, donde entra la clase. ¿Cuál clase? A esto, al espacio abierto. Espacio abierto, ok. ¿Eso fue lo que recuerdas que te mencioné que iba a revisar? Sí. Ok, entonces es lo que voy a hacer y te respondo a la brevedad Ok. posible, por favor. Sí, está bien, gracias. Ok, entonces, aquí tenemos lo que son las dudas generales y bueno, ya me mencionaban que no tenemos ninguna, así que como digamos que aspectos importantes, recuerden revisar la rúbrica. Hoy es miércoles, en caso de que alguno o alguna de ustedes requiriera de alguna extensión de tiempo, únicamente es hoy hasta las 11:59, con algún justificante para que pueda otorgar esa extensión de tiempo, recordando que Prepa en Línea tiene 24 horas abierta la plataforma, entonces es cuestión de organizar nuestros tiempos para poder entregar estas actividades integradoras. Y pues bueno, ha sido un gusto interactuar con ustedes a la distancia. Y espero que tengan una excelente tarde, noche, dependiendo del horario en el que se encuentren, en donde viven ustedes. Y les espero en el siguiente espacio abierto, que sería el día viernes. Así que tengan una excelente tarde y pueden desconectarse. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Igualmente, asesora. Hasta luego.